vaya encontrando, puede ponerse de pie, por favor, para que cantemos todos este salmo mesiánico, este salmo que nos recuerda a Cristo, a su padecimiento, pero como también David muestra su dolor en nuestras aflicciones. Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste tú? Vamos a cantar este hermoso salmo y lo vamos a cantar hasta el verso 16, 17 y 18. Este vamos a cantar. Cantemos. Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste tú? Porque estás lejos tú de mi salud y de las palabras de inquietud que he clamado. Oh Dios mío, cada día te he clamado y no respondes, te quedas callado. El clamor de noche continuado, sin yo callar. Pero eres santo tú, el Dios que moras en las loanzas de Israel. Nuestros padres de antiguo también en ti confiaron. Tú los libraste, a ti, oh Dios, clamaron. Fueron librados, en ti confiaron. Por lo que ellos nunca se tuvieron que avergonzar. Gusano, eso es lo que soy yo. Oprobio soy, el pueblo me dejó. Todo el que me ha visto me escarneció y me has herido. Si todos ellos al verme abatido se burlan, les parece divertido. Hacen muecas su cabeza al movido. Dicen así: encomiendes este hombre a Dios, que Él lo libre si en Él confió, que lo salve pues en Él se gozó confiadamente. Pero tú eres quien me sacó del vientre, me hiciste estar confiado, caliente, a los pechos de mi madre sonriente, al nacer yo. Echado fui yo desde la matriz, sobre ti desde que yo nací, aunque esté vientre del que
citando el sufrimiento que Él experimentó en la cruz. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar y nos dio de su maravillosa justicia por medio de usted. Bueno, amado del Señor, por favor, vamos al libro de Zacarías para el sermón del día del Señor. Muchas gracias. Libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías capítulo 7, y a medida que lo vayan encontrando, por favor, se ponen de pie para que lo leamos todos juntos, con fuerza, con ánimo. Maravilloso libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7, verso 1 en adelante. Vamos a ponernos de pie, los que puedan hacerlo, ¿cierto? Para que podamos leer públicamente esta sagrada escritura que veremos hoy. Zacarías 7, del 1 al 14, ya con fuerza, con ánimo, con entendimiento, esta porción de la Escritura. Zacarías capítulo 7, verso 1 al 14. Leamos todos juntos en el nombre del Señor. En el año 4 del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regem-melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera, con sus ciudades a su alrededor, y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen y misericordia
y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersaré en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, nos encomendamos delante de usted, Señor, en esta tarde, en este día del Señor. Hemos leído esta porción de las Escrituras, hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado el devocional. Ahora escucharemos el mensaje del día del Señor. Le ruego, Padre, que su palabra corra y sea glorificada y que sea prosperada para aquellos, Señor, que usted la ha enviado. Reconozco, Señor, que necesito del Espíritu Santo, necesito que Él me ilumine y que ilumine a nuestros hermanos para comprender con claridad las Escrituras y lo que usted tenga que decirnos, Señor, en esta tarde. Repréndanos, Señor, con toda paciencia y doctrina. Fortalézcanos también por medio de su palabra, consuélenos. Llévenos, Señor, al arrepentimiento. Que esa palabra tenga esa contundencia para nuestra alma y para nuestra vida espiritual. Señor, ayúdenos a estar pendientes de su palabra, Señor, a que ella sea de gran beneficio para nosotros. Se lo ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Hoy veremos el capítulo 7 de este libro de Zacarías. Ya hemos pasado las visiones nocturnas. Hemos pasado también, como nuestro hermano Jürgen también pudo estar viendo, acerca de lo que es la coronación simbólica de lo que es Josué. Se ha concluido estas visiones nocturnas con esa visión de que el sumo sacerdote, que tipifica ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? El único sacerdote y rey y profeta en estos tres oficios que Cristo ha desempeñado. Luego de todo esto, han pasado aproximadamente 2 años. Y vuelve a hablar al Señor después de 2 años a su pueblo, específicamente para ver la vida práctica de ellos. Vemos que parte el capítulo 7 de esta manera. En el año 4 del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías. Recuerde que las demás visiones se basaron en el segundo año. En el segundo año, así lo dice Zacarías capítulo 1, verso 1 en adelante. Entonces 2 años después Dios, por medio de Zacarías, le habla a este pueblo. Esta predicación está basada en el 4º día del mes noveno, es decir, el mes de Quisleu. Y quienes van a hacer primeramente la pregunta que será respondida por el profeta son representantes de la pequeña aldea de Betel. Entendiendo estas cosas, y debemos centrarnos en una pregunta. ¿Hemos de seguir adorando así? Era la pregunta que esta pequeña aldea tenía. Una pregunta que se hizo con humildad. Nos centraremos en el verso 3 que dice: debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. A ellos les nació esta pregunta: ¿debemos adorar así?
Y esa es la pregunta que quiero que usted lidie en el día de hoy. Si bien esto está basado en el ayuno, en su sentido práctico nos mostrará cuál es el verdadero sentido de nuestra adoración. Porque un ejemplo práctico como el ayuno muestra mucho de lo que hay en el corazón de este pueblo de Israel. Situando en la historia, como le digo, son 2 años después de las visiones, ellos habían regresado de los 70 años que estuvieron dispersados en Babilonia a causa del propio pecado que este pueblo de Israel había cometido. Si pudiéramos poner un título a esta predicación, es la siguiente: ¿hemos de seguir adorando así? ¿Hemos de seguir adorando así? Como lo hemos dicho, verso 2 dice de esta manera: la aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor. 2 años después Dios sigue hablando a su pueblo y por sola gracia los sigue guiando y encaminando hacia una verdadera adoración. ¿Ellos qué debían partir reconstruyendo? El templo, ¿cierto? ¿Y el templo qué es lo que señala? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Porque lo importante para ellos no eran sus casas, lo importante para ellos no era restablecer su gobierno, la importancia para ellos es que Dios estuviera en medio de su pueblo. Y si Dios está en medio de su pueblo, eso significa que ¿quién podrá hacerles daño? Eso significa que ellos serán establecidos y jamás nadie le podrá quitar esa tierra. Pero Dios les sigue guiando. No basta con solamente reconstruir un templo. No basta solamente con reconstruir lo que es la adoración. La pregunta es, ¿debemos seguir adorando así? Esta pregunta la recalca el verso 2. Debemos entender que Betel significa casa de Dios. Y la casa de Dios, recuerde que es muy importante entender en la profecía ese simbolismo. La casa de Dios tiene el deseo, implora el poder adorar como corresponde al Señor. Entonces, nótese que este deseo no vino de personas rebeldes que querían adorar a su forma. Esta petición no viene, esta pregunta no viene de un corazón que no adora, sino de un corazón sincero. De un corazón transformado, de alguien que, de un cuerpo de creyentes que son nuevas criaturas. Y ellos tienen esa pregunta: Señor, ¿debemos seguir adorando así? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo mismo? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Estamos bien como estamos adorando? ¿Se ha hecho usted la pregunta o Dios lo ha amonestado con respecto a la adoración que le estamos brindando? Quiero que te preguntes hoy, la adoración que le rindes a Dios, ¿se debe seguir haciendo como lo estamos haciendo? ¿Estoy seguro de que estoy adorando de la manera correcta? Creo que seríamos muy orgullosos si no nos preguntamos esto. Creo que el decir, no, yo de verdad estoy adorando al Señor en mi 100 y como Él quiere, sería mentirnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos adorando? Veamos lo que sigue diciendo este texto. Dice el verso 2, la aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor. Entonces, ¿su deseo proviene de un deseo que ellos no quieren seguir ayunando? No, ellos quieren saber la voluntad de Dios. También entendamos esto, que este ayuno, que se celebraba 2 veces, según lo que vemos acá, era en el mes 5 y en el mes 7, ellos ayunaban se ayunaban y lloraban y se abstenían de todas estas cosas porque tenían un profundo dolor de lo que había sucedido con el templo. Y cuando estaban en Babilonia, por 70 años ellos hacían eso. Se abstenían de alimentos y lloraban, lamentándose por lo que había pasado. Pero ahora el templo había sido reconstruido, estaban regresando, y la pregunta sincera es implorar el favor del Señor y decir, Señor, ¿debemos seguir adorándote así? ¿Debemos seguir, Señor, practicando estas cosas? Por eso, amados,
siempre los que se cuestionan estas cosas son personas que verdaderamente el Señor está en ellos, porque desean siempre adorar a Dios como Él lo pide. ¿Se ha fijado aquí que siempre comenzamos con un texto? Ese texto se llama el llamado a la adoración. ¿Por qué llamamos al pueblo de Dios a adorar como Él lo ha establecido? Y no bajo las invenciones de los hombres. Por eso siempre estos textos nos van a instar a eso, a encarrilarnos y a ponernos a nosotros en el verdadero sentido que es la adoración a Dios. ¿Se acuerda que antes teníamos Génesis 27, donde Jacob se daba cuenta en el lugar que él estaba y cuál debía ser su disposición hacia Dios? En el Salmo que estamos viendo, el Salmo 27, ahora en el nuevo texto que tenemos para el llamado a la adoración, hace lo mismo. Es David diciendo cómo se debe presentar ante su Dios. ¿Cómo debe presentarse para adorar al Señor? Por eso quiero que se haga esa pregunta sincera. ¿Cómo estás adorando a Dios? Veamos lo que sigue diciendo ahora en el verso 3. Dice así, verso 3. Y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas. Su deseo sincero no es tomar una decisión entre todos y decir, ¿vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? No, es ir a preguntar a los que saben. Sabemos que los sacerdotes son los encargados de dirigir la adoración y los profetas comunican lo que Dios quiere. Entonces ellos, los de la aldea de Betel, de la casa de Dios, ellos desean adorar como corresponde a Dios. Desean e imploran este favor de Dios y recurren a una voz autorizada. ¿A dónde estamos recurriendo para saber cómo hemos de adorar a Dios? Pero hay algo que nos deja el verso 4. Dice así. Verso 4 del capítulo 7. Dice de esta forma. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles. Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el mes quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Entonces, ¿para quién estamos adorando? ¿Estamos adorando para buscar algún fin propio? ¿O estamos adorando para glorificar a Dios? Nótese que esta fue un deseo, el implorar el favor, el deseo de una aldea dentro de Israel. Pero ahora Dios dice, voy a aprovechar este momento para no decirle solamente a Betel, sino decirle a todo el pueblo de Dios cómo debe adorar. Yo quiero, hermano, que usted entienda que el culto ha sido regulado ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Dios ha establecido cómo hemos de adorarle. No es el hombre el que establece cómo ha de adorar a Dios. Si bien hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, las personas piensan que la adoración es una expresión que cada ser humano hace de manera que no lo piensa, sino de una manera espontánea. Pero entendamos que las cosas de Dios no son espontáneas. Las cosas de Dios son derechas. Tenemos un Dios ordenado que establece cómo hemos de adorar, cómo hemos de cantar, cómo se ha de predicar la palabra de Dios, cómo hemos de orar. Todo esto está siendo dirigido por Dios y no es solo para la aldea de Israel, para la aldea, de Betel, sino para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios debe entender que no debemos adorar a Dios de cualquier forma, sino que debemos adorar como Él lo ha establecido. Pero me gusta mucho este principio bíblico, porque habla a todo el pueblo de la tierra. ¿Y a quién incluye? A los sacerdotes. La aldea de Betel tiene el deseo de preguntarle a las personas que saben, tanto a los sacerdotes, los encargados de la adoración, y a los profetas. Pero Dios le deja en claro que aún los sacerdotes, los encargados de realizar la adoración, no estaban alineados como Dios lo deseaba. Nótese que aquí se incluye también a los sacerdotes. Debemos entender que si muchas veces la liturgia de una iglesia, es decir,
Cuando hablamos de la liturgia, estamos hablando de cómo adora la iglesia, de cómo se va haciendo cada paso dentro de la reunión. Y si a veces la liturgia de una iglesia es deficiente, es porque sus líderes no están alineados con la voluntad de Dios. Es porque muchos, ¿qué es lo que quieren? Hacer un culto agradable para el hombre, pero no agradable para Dios. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿a quién ha venido a adorar usted? ¿A quién? Al Señor. Entonces, ¿qué no es? ¿Por qué no cantan la canción que me gusta a mí? Aquí no es ¿por qué no oramos por las cosas que yo quiero? Aquí no es ¿por qué no se predica de otra forma? No. Este culto es para Dios. Y si no estuviéramos agradando a Dios, ¿estaríamos agradando a quién? A los hombres. Por eso preocupémonos que nuestro culto esté centrado en quién? En adorar a Dios. Y no en el hombre. Es decir, tanto los que ministran como los que adoran necesitan saber la respuesta de Dios. Porque si ellos no saben cómo adorar, lo que están realizando no es más que un rito vacío que no agrada a Dios. Qué triste sería ocupar estas horas del culto público para realizar algo que a Dios no le agrada. Creo que sería una pérdida de tiempo y además encima sería algo inaceptable delante de los ojos de Dios. Dios cuando habla es directo y me gusta mucho porque Dios ataca la raíz del problema. Y esto también nos va a enseñar un principio bíblico muy importante. Se lo voy a decir de una forma metafórica. Cuando usted va a quitar la maleza de su patio, ¿qué debe arrancar? ¿Qué debe arrancar? De raíz. ¿Ha pasado a usted que a veces ha sacado la maleza, pero la raíz ha quedado igual? ¿Qué pasa? Vuelve a crecer. Entonces, cuando hablamos del problema de por qué estamos adorando mal, o de por qué estamos pecando de tal o cual forma, los predicadores deben preocuparse de no atacar tanto las actitudes, sino ir a la raíz del problema, el corazón. Esto no es decir, deja la lujuria. Esto no es decir, deja de pensar malas cosas en tu mente. Esto no es solo decir, deja de hacer esto y aquello. Esto es decir, el problema, tu problema es tu corazón. Es la raíz del problema. Y esto no era si debían dejar de ayunar o no debían dejar de ayunar. Esto es cómo estaban ayunando. ¿Te fijas? ¿Cómo estaban realizando el culto? Incluso nuestra liturgia podría ser correcta. Pero si nuestro corazón ha venido aquí de manera incorrecta, ¿de qué serviría? De nada, ¿me entiendes? O sea que no basta tan solo con tener una estructura, una religión, una tradición correcta. Si el corazón no está funcionando como Dios quiere, todo será en vano. No es decirle, sí, deben ayunar. No, no deben ayunar. No. ¿Cómo estás ayunando? ¿Cómo estás adorando a Dios? Dios cuando habla es directo y ataca la raíz del problema. Creo que atacar actitudes o situaciones no es más que intentar arrancar la maleza por encima sin quitar la raíz. No es más que un trabajo en vano. Nuestro Señor Jesucristo dejó en claro dónde está el problema del ser humano. En Mateo 15, del 17 al 20, dice así: ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Proviene del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Se fija cómo Dios no ataca las actitudes directamente, sino que ataca la raíz de esas actitudes? ¿Cómo está tu corazón? Esto no es decir, hermano, deja de hacer esto. Hermana, deja de hacer esto otro. No, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón para que adores a Dios? ¿Cómo está? Y eso lo puedes saber solamente tú muchas veces.
Quizás por fuera te puedo ver de una forma. Quizás los hermanos, los miembros de la iglesia por fuera te pueden ver de una forma. Pero en tu interior solamente Dios lo conoce. Y eso es algo riesgoso. Personas dicen, no, tú no puedes ver mi corazón. Solo Dios puede ver mi corazón. Y colocan eso como una barrera para decir, yo hago lo que quiero. Pero no entienden que es terrible que Dios vea nuestro corazón. Porque Dios sí sabe quiénes somos. Dios sí sabe cuáles son nuestras reales intenciones. No pretendamos estar aquí con Dios por conveniencia. Yo quiero que entienda y quiero ser sumamente claro con usted. Si usted quiere estar aquí con Dios por conveniencia, este no es su lugar. Porque el Evangelio no se centra en el hombre, se centra en la gloria de Dios. El problema es el corazón. Si crees que atacando actitudes vencerás, te estás engañando a sí mismo. Si dices dejar de mirar con lujuria o dejar de ser negligente o dejar de calumniar a las personas, no estás viendo el problema real, solo provocarás ser un reincidente. ¿Se fija el problema cuando atacamos actitudes y volvemos a caer en lo mismo? Si atacamos actitudes, volvemos a caer en lo mismo porque estamos arrancando la maleza por encima. No estamos viendo la realidad de las cosas en nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesita ser cambiado? Nuestro corazón. Lo que necesita ser cambiado es nuestro corazón. Si creemos que atacar actitudes es importante, no estamos viendo el problema real. Solamente estamos provocando ser un reincidente. Es verdad que arrepentimiento significa cambiar de actitud, es verdad, pero si no cambia el corazón, esas actitudes seguirán una y otra vez y entraremos al círculo vicioso del pecado. Pero lo que necesita ser cambiado es nuestro corazón. Ezequiel 36, 26 al 27, en esta promesa del nuevo pacto, Dios dice por boca de Ezequiel: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Tristemente, muchas personas se quedan para que anden en mis estatutos y para que cumplan mis ordenanzas, pensando que ser cristiano es decir, siga estas reglas y serás cristiano. No, si no cambia tu corazón, si el Espíritu Santo no cambia tu corazón, es en vano que siga en las cosas. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra oración? Señor, cambia mi corazón. Señor, hazme una nueva criatura. Esto no es decir, Señor, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer esto otro. Eso no sirve si no está cambiado nuestro corazón. Un pastor no puede cambiar su corazón. Una iglesia, una denominación cristiana no puede cambiar su corazón. Ni el mayor consejo podrá cambiar su corazón. Solamente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el único que puede cambiar tu corazón. Por eso Dios le hace reflexionar a este pueblo acerca del pecado que está en sus corazones. El problema no era si ellos ayunaban o lo dejaban de hacer. El tema es que, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Así los declara el verso 5 al verso 6. Estuvieron 70 años haciendo esta parte de la adoración. Pero esos 70 años haciendo esto no sirvieron para nada. ¿Por qué? Mire lo que dice. Cuando ayunaban el mes séptimo y el mes quinto, ¿ayunaban en verdad por mí? Oh hermano, si el Señor hoy te preguntara, ¿por quién estás tú aquí? ¿Tú estás aquí por mí? ¿O estás para alimentar tu yo? ¿O crees que Dios es un mago que va a resolver tus problemas así? ¿Por quién estás aquí tú? ¿Para seguir tus propósitos o para vivir para la gloria de Dios? Solamente hay dos opciones. O vivimos para nuestra gloria o vivimos para la gloria de Dios. Pero no podemos estar en las dos cosas. Yo quiero que seas sincero contigo mismo.
En verdad, cuando adoras, ¿los estás haciendo por mí?, dice el Señor. O cuando comen, ¿para qué lo hacen? Están comiendo para ustedes mismos. ¿En verdad ayunaron por mí estos 70 años? Cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? Por eso hágase esta pregunta: ¿para quién estamos realizando este culto? ¿Para quién oramos en nuestra vida privada? ¿Para quién cantamos? ¿Para quién comemos? ¿Cuáles son las reales intenciones de nuestro corazón? ¿Estamos viviendo para nuestra gloria o estamos viviendo para la gloria de Dios? Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios. Es decir, si usted ayuna y si usted va a trabajar, es para la gloria de Dios. Si usted se va a comportar bien con su familia, ¿es para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Si usted va a salir alguna palabra de su boca, ¿es para qué cosa? Para la gloria de Dios. Pero para que eso sea efectivo, ¿qué es lo que debe cambiar? Nuestro corazón. Por eso añade Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Oiga, amados, si entendiéramos este principio bíblico, muchas de nuestros pecados que hemos cometido no los seguiríamos haciendo, porque iríamos en la dirección correcta, glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro propósito. El propósito de nuestra existencia, ¿qué es lo que es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es cualquier otra cosa, sino glorificar a Dios. Este principio es sumamente importante y esencial para nuestra vida práctica, para nuestro entendimiento acerca del propósito por el cual estamos en esta tierra. Es triste pensar que muchas personas pueden venir a la iglesia para resolver un problema. Ese no es el verdadero propósito. El verdadero propósito es glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Es reconocer que Él es el valor más importante para nuestras vidas. ¿Qué es glorificar a Dios sino reconocer que por Él vivimos? Por Él nos movemos, que por Él estamos aquí. Y si algo vamos a hacer, intentaremos hacer todo para que Él sea glorificado. Pero a causa de nuestra corrupción, a causa del pecado que aún mora en nosotros, no tardamos en ser engañados para así encontrarnos haciendo lo que no agrada a Dios. Este pueblo de Israel, si estuvo ayunando por 70 años a causa de lo que había acontecido con el templo, no fue una mala intención, fue una buena intención de hacer algo bíblico. Pero cuando eso se transformó en algo vacío, donde no estaba su corazón, eso terminó siendo vano, terminó siendo algo vacío. 1 Corintios 11:17-18 dice: pero al darle estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Se fija que si el Señor nos dijera eso, congregarse es bueno o malo? Es bueno. Pero si nos congregamos, que es algo bueno, para hacer algo malo, ¿de qué sirve? Si nos congregamos para solamente estar calentando ese asiento ahí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, amados? Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes y en parte lo creo. Si se reúnen para estar divididos, ¿de qué sirve? Si se reúnen para solamente esté su cuerpo aquí presente, pero su corazón esté lejos del Señor, ¿de qué sirve? Si su mente en este momento está en otro lado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted esté aquí? De nada. Esta pregunta fue respondida con anterioridad. Pero sigamos nuestra lectura. Verso 7 dice:
¿No son estas palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Es que el Señor no ha cambiado su mensaje. Pueden pasar 70 años, pueden pasar 2000 años, pueden pasar 5000 años, pero el problema va a seguir siendo el mismo. Nuestro corazón. ¿Debemos seguir adorando así? ¿Debemos seguir adorando así? Antes de que sucediera la catástrofe nacional como resultado del pecado del pueblo de Dios, Dios, cuando ellos estaban en prosperidad, les advirtió. Pero ellos, ¿saben lo que hicieron? No quisieron escuchar. Jeremías 22:21 dice: te hablaré en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. De verdad que si una persona desea nacer de nuevo, indudablemente, ¿qué hará? Escuchar la voz del Señor. Por eso en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si somos una oveja del Señor, vamos a ir hacia una dirección, la gloria de Dios. Si somos ovejas del Señor, seguiremos a aquel que nos guía. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro pastor porque Él es nuestro guía, porque Él es quien nos alimenta, porque Él es el que sustenta nuestra alma. Pero si sigues siendo rebelde, aunque tu adoración sea correcta, solo es una adoración superficial, ya que sus corazones están lejos de Dios. Entendamos una cosa: la religión y la tradición cristiana es algo bueno, pero de nada sirve cuando el corazón está lejos de Dios. Yo no le quiero decir que la tradición es algo malo. La tradición cristiana basada en las Escrituras es algo bueno. La religión no es algo malo, es algo bueno mientras esté basado en la Escritura. Pero la tradición y la religión son vacías cuando el corazón no está ahí. ¿Por qué? Isaías 29:13 dice así: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Honrar con palabras y honrar con nuestros labios. Por eso leemos públicamente las Escrituras, por eso oramos. Pero miren lo que dice: y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Qué tristeza, amados! Es como decir un te amo cuando por dentro no lo sentí. Es como decir palabras bonitas, pero cuando por dentro de verdad no lo creemos. Dios conoce tu corazón. Él sabe la disposición de tu corazón. Él sabe si verdaderamente estás adorándolo de corazón. Por eso, hermano, presta atención desde que llegas al culto, porque eso muestra mucho. Yo sé que a veces tenemos hartas cosas que hacer, pero debemos en esto también intentar ser puntuales para las cosas del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque de partida eso comunica, eso muestra el amor que tenemos por Él. Porque podemos cantar y poner una canción aquí: te amo más que a mi vida, Señor. Pero en realidad cuando a la hora de la verdad no hacemos ni el más mínimo esfuerzo. Obviamente hay salvedades y cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿lo estamos haciendo para el Señor o lo estamos haciendo por cumplir? Pero aleja de mí su corazón. Nótese que ni la religión ni la tradición es algo malvado. Lo que se reprende es la disposición del corazón al realizar la adoración. Obviamente, todo en el marco de realizar lo que Dios ha establecido como adoración del nuevo pacto. ¿Cómo está tu corazón al adorar? ¿Estás distraído? ¿Estás lejos de Dios?
Si es así, estás pecando en contra de Él, en contra de aquel que ha sido tan fiel, en contra de aquel que ha derramado su gracia sobre ti. ¿No es acaso un pecado grande ese? Ser así de irreverentes ante el Dios Santo. En los últimos versos del 8 al 14, le mostrará Dios a este pueblo cómo se debe adorar. Dios habla al profeta después de haber declarado el pecado a su pueblo y le muestra cómo debe ser la verdadera adoración cristiana, que tiene como base que todo debe realizarse para la gloria de Dios por medio de Cristo. Porque eso quiero que entiendan. Primero, ¿qué hace Dios? Ataca la raíz del problema, el corazón. Y luego que ataca el corazón, luego les dice cómo tienen que adorar. ¿Se fijan? No les dice inmediatamente, así deben adorar, porque si van a adorar con ese corazón, si van a adorar con esa disposición, si van a adorar de esa manera, mejor no lo hagan. Porque están presentando algo que no agrada a Dios. ¿Cómo es la verdadera adoración? El profeta les deja en claro que la verdadera adoración proviene de un corazón nuevo. ¿Qué es lo que necesita para adorar a Dios? Un corazón nuevo. ¿Se acuerda lo que decía Ezequiel 27? Quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón de piedra? Esto es metáfora. Corazón de piedra y corazón de carne. Un corazón de piedra no se conmueve con nada. La palabra puede estar siendo frontal y, no es para mí, no es para otro, no, yo no soy yo. ¿Se fijan? Uno no experimenta nada, no siente nada por las cosas del Señor. Porque está muerto, está endurecido. Pero un corazón que está vivo se conmueve y es sensible a lo que Dios por medio de su palabra está haciendo. Por eso hoy, si la palabra de Dios no está causando ni un efecto en ti, preocúpate. Si la palabra de Dios no te está confrontando hoy de cómo estás adorando, preocúpate. Y ruega y suplica al Señor que te dé un nuevo corazón. ¿Qué es lo que hace un nuevo corazón? Dice el Salmo 119, verso 97. ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¿Estamos tomando la Biblia el día domingo solamente? Hoy ya tenemos tantos medios. Tenemos un celular que si nosotros apretamos el Salmo 1, lo va a leer solo el Salmo. Pero a veces es más importante hacer cualquier otra cosa. Te animo a que si hoy tienes un corazón de piedra, le supliques al Señor que te dé un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia. No hay nada de malo en la tradición ni en la religión que la palabra de Dios aprueba. El problema está si nuestra adoración no es consistente con nuestra vida. Pues si nuestro corazón está lejos de Dios, se reflejará en nuestra conducta. Oiga, si nuestra conducta tiene mucho que decir acerca de cómo estamos adorando. Es como si Dios les dijera, no hay nada malo si ayunan y se afligen sus almas delante de Dios. No hay nada malo si hacen sacrificio a Dios. Pero si lo hacen para ustedes mismos, para su gloria de nada sirve. Si su adoración no es consistente con su vida diaria, es despreciable delante de Dios. Yo eso es lo que quiero que entienda. La adoración debe provenir de un corazón nuevo, de un corazón transformado, de alguien que ha nacido de nuevo. Y eso se va a reflejar ¿en qué cosa? En cómo vivimos nuestra vida. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Tu vida está glorificando a Dios en las cosas que apruebas? ¿Estás glorificando a Dios? Por ejemplo, cuando estás viendo televisión, ¿estás glorificando a Dios? En algo tan simple. Cuando estás comiendo, ¿estás glorificando a Dios? Preocupémonos si cuando vamos a comer algo no estamos dando gracias a Dios, preocupémonos. Preocupémonos por eso, en algo tan simple. Cómo le estamos respondiendo a nuestro jefe o cómo estamos siendo en nuestro trabajo, tiene mucho que decir de cómo está nuestro corazón. Recordemos lo que Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo,
¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. No está diciendo que la religión está mal. Está diciendo que si nuestro corazón no es consistente con nuestra adoración, de nada sirven los sacrificios que hagamos. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que lo más consistente de una adoración externa. Por eso es que una persona podría llorar ahora mismo, pero si su corazón va a seguir haciendo lo mismo, ¿de qué sirve? ¿Se fija? Es lo mismo que hablamos de la oración. La Biblia habla que la posición para orar muchas veces es arrodillarse. Pero podríamos estar arrodillados, pero no humillados delante del Señor. Al final lo que muestra lo externo debe ser congruente con lo que está internamente. Entonces no es importante la posición en la cual uno ora, es cómo está ese corazón para hacerlo. ¿Está humillado verdaderamente al Señor? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que lo más grueso de los carneros, es decir, que el mejor sacrificio que usted puede dar. Nótese, con tan claridad se transmite lo que Dios desea de su pueblo. La comparación no es si deben o no adorar de manera religiosa, es mostrar que si eso no va acompañado de un corazón nuevo, de nada sirve. Dios hace mucho tiempo le había comunicado esto al profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré al Señor? Me postraré ante Dios, ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de los ríos de aceite? Ofreceré mi primer hijo por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humilladamente delante de tu Dios. Él no está diciendo no, desde ahora la ley sacrificial no existe. No está diciendo eso porque en los tiempos de Miqueas sí se estaba haciendo. Recuerden, son tiempos de Ezequías. Entonces sí se estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? No es que tu religión esté mal, es que tu corazón está mal. Ese es el problema. Porque lo que hay en nuestro corazón, Cristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué demanda el Señor de ti? Practica la justicia. Vive la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo vivir la palabra de Dios? Sacrifícate por otros. ¿Cómo puedo vivir la palabra de Dios? Anda humilladamente delante de Dios. Deja de luchar contra Él y sométete a la palabra de Dios. Dios, por boca de Zacarías, después de tanto tiempo, le sigue diciendo a su pueblo cómo se le debe adorar. Y aún en nuestros días nos sigue repitiendo lo mismo. Adoren de corazón. Adoren de corazón. Es decir, adoren con un corazón que ha nacido de nuevo. Es decir, con una vida consistente en nuestra adoración. ¿Qué les dice en estos versos? Juzguen con justicia, misericordia y compasión. Practiquen esto con sus hermanos. Segundo, no opriman al necesitado. No tramen mal contra su prójimo. ¿Qué le estaba diciendo a los israelitas? Ustedes se mataban ayunando todo ese tiempo. ¿Pero qué conseguían si no tenían compasión por las personas? ¿Se fija? Ellos podían ayunar y orar tanto, pero todavía están tratando mal a su prójimo. Como dicen las personas, no, yo las rodillas las tengo, pero con callos de tanto orar. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve si oprimes al necesitado? ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si tu vida no está siendo consistente con tu adoración? Por eso la religión cristiana no es la religión de tú puedes. La religión cristiana es, si el Señor te cambia y te hace una nueva criatura, tú verdaderamente lo vas a poder adorar. Si no, y si intentas luchar con tus propias fuerzas, solo te estás haciendo un mal. Pregúntate ahora,
¿Está siendo tu adoración consistente con tu vida? Piensa en lo que hiciste esta semana. ¿Está siendo consistente con tu vida la adoración que estás presentando hoy? Segunda pregunta, ¿has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, ¿por qué estás siendo irreverente con Dios? Adorando con hipocresía. Recuerde que la palabra hipocresía es hablar a través de una máscara. ¿Estamos poniendo una máscara de piedad hoy? ¿O estamos siendo sinceros con Dios? Ven a Cristo, oh pecador. Ruega por tu alma. Ruega a Dios, el Espíritu Santo, que haga un nuevo nacimiento en ti, para que vengas a Cristo con fe y arrepentimiento a su santo evangelio. Ven, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Me gusta mucho ese texto que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Necesitamos nacer de nuevo. Y tú que has nacido de nuevo, pero te hallas en desobediencia, confiesa delante de Dios tu hipócrita proceder y ruega a Dios Padre por perdón por medio de su santo Hijo Jesús. Ruega al Espíritu Santo que te santifique y te haga más y más como Cristo. Si has nacido de nuevo, no creas que ahora que tienes un corazón nuevo, las cosas van a ser fáciles. Vas a tener que seguir luchando y humillándote ante el Señor. Pero no podrás seguir adelante si no confiesas tu hipocresía delante de Dios. Y si por otra parte te lamentas por lo que estás haciendo, pero no estás atacando la raíz del problema, quiero decir que vas a seguir en ese círculo vicioso mientras no entiendas que lo que necesita ser transformado y limpiado es tu corazón. Recuerda que si no has nacido de nuevo, tu adoración es vacía. Y si tu adoración es con hipocresía, es desagradable delante de Dios. Por último, se mostrará las consecuencias de no hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si sigo viniendo a la iglesia, pero en realidad no me importa mi vida como la vivo afuera? Y si crees que decir, no, si yo con mi esfuerzo puedo. Y a veces no lo decimos con palabras, pero con hechos estamos diciendo sí. ¿Qué consecuencia hay? Del verso 11 al verso 14 le muestra las consecuencias. Dice, por último, Dios le recuerda a su pueblo las consecuencias de adorar con hipocresía y con un corazón que está lejos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice, tapan sus oídos para no oír la reprensión. Endurecen sus corazones como un diamante. Si usted supiera que el diamante es una de las cosas más difíciles de cortar por su dureza, así es comparado el corazón de alguien que no ha nacido de nuevo. Por más que lo machaquen, no va a hacer nada. Pero si el Espíritu Santo lo transforma en una nueva criatura. ¿Pero qué provoca que un corazón se vuelva duro de esa manera? Provoca el gran enojo del Señor. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Cierra sus oídos. Yo creo, hermano, que una de las cosas más terribles que puede pasar es que Dios cierre sus oídos y no te escuche. No sé si alguna vez has experimentado ese silencio de Dios. Un silencio que es doloroso y amargo. Pero piensa que las consecuencias de esto es terrible. Dios cierra sus oídos al clamor de ellos. Fueron dispersados y su tierra fue desolada. 5 consecuencias devastadoras vinieron sobre un pueblo infiel que adora de manera hipócrita delante de Dios. Por eso te hago ahora la pregunta con este conocimiento. ¿Has de seguir adorando a Dios así? ¿Vas a seguir adorando a Dios así? ¿Vas a seguir adorando de esa manera? No sabes lo que te espera si sigues de esa forma. Hemos de seguir adorando así. Es respondida no por las graves consecuencias es respondida porque grandes consecuencias trae la religiosidad y tradición hipócrita. Aún en el Nuevo Pacto tenemos ejemplos de tales conductas. Tenemos por un lado a Ananías y Zafira que con hipocresía al dar sus bienes con mentira
recibieron el juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Porque ellos no es que estaban ayunando, aquí ellos estaban, recuerde que parte de la adoración cristiana es dar para las cosas del Señor. Y dice Hechos 5, 8 al 10, dice, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Esto es el nuevo pacto. ¿Y qué pasa en el nuevo pacto? Ananías y Zafira eran dos personas de esta iglesia y dijeron, vamos a vender esta propiedad, pero le vamos a decir nomás a Pedro, le vamos a decir nomás que la vendimos en tanto nomás. ¿Entiendes? Y se la vamos a pasar. Pero, ¿cómo lo confronta la palabra? Tú nos has mentido a nosotros, lo has mentido al Espíritu Santo. Y le dice de esta manera, si tú te hubieras quedado con eso, no importa. Pero el problema es que tú pretendiste adorar con mentira delante del Señor, si eso es, hermano. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Se fija que el problema no estaba en la acción, el problema estaba en el corazón de ellos. Porque ellos querían mentir de acuerdo que ellos eran gente dadivosa, que eran gente que daba así a mano abierta, como se dice. Pero en realidad eran hipócritas y el Espíritu Santo los mató en el instante. También en el Nuevo Pacto nos muestra su consecuencia fue la muerte. Otro ejemplo lo tenemos en la iglesia local de Corinto. Adoraron con un corazón perverso. ¿Y qué les pasó? Primera de Corintios 11, 29 al 31 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, parte de la adoración cristiana también es la cena del Señor. Pero hay personas que tomaron la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, lo tomaron así nomás, como gente sin entendimiento. Como ignorantes e impíos tomaron esto, pero muchos se enfermaron, otros se murieron. ¿Y por qué? Por no hacer una adoración de corazón, con un corazón nuevo, hermano. Otro ejemplo, y qué terrible ejemplo, es el que el libro de los Hebreos nos comunica. Hebreos 6, 4 al 6, escuche atentamente, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública, es decir, a vergüenza pública. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerde que ser iluminado no es lo mismo que nacer de nuevo. Son dos cosas diferentes. Usted puede entender con claridad lo que la palabra le está diciendo hoy, pero eso no significa que haya nacido de nuevo. Pero si usted no ha nacido de nuevo y pretende vivir sin nacer de nuevo, y no le importa nacer de nuevo, quiero decirle que si usted está siendo iluminado hoy por la palabra de Dios, está gustando del don, del beneficio espiritual de oír esta palabra, de las oraciones que los hermanos continuamente hacen por usted, ha gustado de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, pero si usted sigue adorando de manera hipócrita, no va a poder arrepentirse nunca, porque va a morir pensando de que era un verdadero cristiano cuando en realidad no lo era. Está tan convencido de que adorar externamente está bien, de que va a llegar el día del juicio y se va a presentar delante del Señor. ¿Y qué le va a decir? Que esté adorando hoy, que esté escuchando esta palabra es una gran responsabilidad para ti. Estás adorando a Dios, pero si lo haces con hipocresía, pretendiendo con tu fuerza adorar a Dios para tu propia gloria y satisfacción, si pretendes sin un nuevo nacimiento, es decir, sin fe y sin arrepentimiento, sin amar verdaderamente la ley de Dios, si no te arrepientes, el infierno te esperará al final. Y te acontecerá que engañado morirás. Por favor, póngase de pie y busque Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Leámoslo todos juntos, porque esto
es lo que le acontecerá a todos aquellos, y quiero que responsablemente tome estas palabras. Esto es lo que le va a acontecer a todos aquellos que pretendan adorar a Dios de manera descuidada, de manera hipócrita y con un corazón lejos de Él. Mateo 7, 22 y 23. Leamos con todas las fuerzas, con entendimiento, con sabiduría, también leamos esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 7, verso 22 y 23. Amén. Leamos todos juntos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Amén. Qué triste morir engañado. Estas son personas que llegan el día del juicio y dicen, Señor, si yo te servía, Señor, yo predicaba, Señor, yo echaba fuera demonios, Señor, yo hacía esto y aquello. Pero el Señor les va a decir, yo no te conozco. ¿Se fija lo que pasa con las personas que se creen que ya han nacido de nuevo, pero no lo han hecho? Los que pretenden comportarse de una forma aquí y afuera comportarse de otra forma, no saben lo que están haciendo. Los que pretenden sin un nuevo nacimiento y sin suplicar a Dios por un nuevo nacimiento, los que pretenden vivir y adorar con sus propias fuerzas, no entienden que se están engañando a sí mismos. Que van a llegar aquel día, el día del juicio, y se les va a decir, yo no los conozco. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, su vida va a ser consistente con su adoración, consistente con lo que usted está viviendo. Ruega a Dios, si no has nacido de nuevo, ruega a Dios por un nuevo nacimiento. Ruega a Dios por un corazón nuevo que adore en espíritu y en verdad. Y si has nacido de nuevo, pero te hallas con hipocresía, arrepiéntete delante de Dios, humíllate delante de Él y reconoce que solo Cristo, por medio de su vida perfecta y su muerte sustitutiva que hizo por nosotros, Él nos ha lavado y limpiado y perdonado. Conclusión, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, la adoración que le rindo a Dios debe seguir siendo como lo hago? ¿Estoy seguro de que estoy adorando de la manera correcta? Seríamos muy orgullosos si no nos cuestionáramos estas cosas. Segundo, el problema es el corazón. Si crees que atacando actitudes vencerás, te estás engañando a ti mismo. No estás viendo el problema real. Solo provocará ser un reincidente. La verdad es que arrepentimiento es un cambio de actitud, pero este cambio de actitud no tendrá efecto si tu corazón no es transformado. Tercero, ni la religión ni la tradición es algo malvado. Lo que reprende es la disposición del corazón para realizar esto. ¿Estás distraído? ¿Cómo está tu corazón al adorar? ¿Estás lejos de Dios? Si estás pecando de esta manera contra Dios, un gran pecado estás realizando. Cuarto, que estés adorando hoy, que estés escuchando la palabra hoy, es una gran responsabilidad para ti. Estás adorando a Dios, pero si lo haces con hipocresía, pretendiendo con tus fuerzas seguir este camino del Evangelio para tu gloria propia y para tu satisfacción, lamentablemente morirás si no te arrepientes, morirás y llegarás engañado al día del juicio. Por último, ven a Cristo, oh pecador. Ruega por tu alma. Ruega a Dios el Espíritu Santo que te haga un nuevo nacimiento en ti para que vengas a Cristo con fe y arrepentimiento a su santo evangelio. Y tú que has nacido de nuevo, pero pretendes vivir en desobediencia, confiesa delante de Dios tu hipócrita proceder y ruega a Dios Padre perdón por medio de su santo Hijo Jesús. Ruega al Espíritu Santo que te santifique y te haga más y más como Cristo. Oremos al Señor. Dios Padre, le damos gracias por esta palabra que ha respondido a nuestras mentes. ¿Cómo estamos adorando?
Padre Santo, ¿cuántas veces te hemos ofendido con una adoración frívola? Con una adoración que nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Confesamos, Señor, nuestro pecado de hipocresía delante de ti, Señor. Lo confesamos, Señor. Y anhelamos que tu Espíritu Santo nos lleve al Evangelio para hallar el perdón y el arrepentimiento para vida. Te ruego, Padre, por aquellos que no han nacido de nuevo, para que tu palabra, Señor, les lleve al Evangelio. Para que tu palabra, oh Señor, produzca vida a través del Espíritu Santo. Que la tercera persona de la Trinidad transforme a aquellas almas que hoy están escuchando, Señor, este mensaje, si es su voluntad, les haga nueva criatura para que vengan con fe verdadera y arrepentimiento para vida el Santo Evangelio y puedan adorarle en espíritu, pero también en verdad. Padre, te suplico por las almas que hoy están escuchando este mensaje en esta iglesia local. Señor, te ruego que no lleguen en aquel día y se encuentren con la sorpresa de que el Señor no los conoce, porque han pretendido con hipocresía servirle aparentando algo que no son. Padre, te ruego que entendamos cada uno de los que estamos aquí que el propósito de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios. Y que nuestro corazón necesita ser cambiado. Porque el necio, Señor, lo único que hace es despreciar a Dios. Te ruego todas estas cosas, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Póngase de pie para que cantemos el Salmo capítulo 53. Salmo 53, vamos a cantar al Señor. Dijo el necio en su corazón. Salmo 53. Vamos al Salmo 53 para que cantemos al Señor este salmo. Sabemos, ¿cierto?, que el Salmo 14 y el Salmo 53 son los mismos. Vemos que los salmos también a veces se repiten. En este caso el Salmo 53 es el mismo que anteriormente mencionamos. Salmo 53. Dijo el necio en su corazón. Cantemos este salmo al Señor y reflexionemos de acuerdo a lo que se ha predicado hoy. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ellos inexcusables, se corrompieron y abominables, obras hicieron y uno existió, que bien obró, el gran Dios desde los cielos dio, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno existiera, que tuviera en su alma comprensión, que busque a Dios. Todo humano fue retroceder y todos a una se han corrompido y no tampoco ha existido el que lo bueno llegue a ser de un solo ser. No entienden los que obran
humillaste, pues Dios con furor los desechó. Oh, ¿quién es el que decepcionará? Salir de Israel, la salvación deseada. Cuando los cautivos regresarán, Dios de su pueblo, Jacob gozará, Israel reinará. Sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos. No hay ni un justo, ni a un hombre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios, por su santo evangelio, el Espíritu Santo puede transformarnos en una nueva criatura para que pueda existir fe y arrepentimiento genuino en nosotros, y así vengamos al santo y precioso evangelio de Cristo, que ha vivido una vida perfecta por nosotros y que Él, con su muerte, ha pagado cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Lo ha echado en lo profundo de la mar. Ese perdón lo recibimos por fe, porque cuando ponemos la fe salvadora en Cristo, toda su perfección y justicia se nos es transferida y todos nuestros pecados han sido cargados sobre Él. Esta es la buena noticia. No la desprecie. Vamos a rogar la bendición del Señor. Esa bendición tan preciosa sobre su pueblo. Por favor, inclinen su rostro para recibir esta bendición de Dios. Padre mío, te ruego, Señor, que bendigas y guardes a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de tu pueblo. Te ruego, Padre, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Te ruego, Padre, que el Señor, que usted, Señor, alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Para que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su pueblo. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados en Cristo Jesús, y que tengan un muy final día del Señor. Que el Señor les guarde.